Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la carta a los Romanos, capítulo 15. Entonces vamos a ponernos de pie, por favor. Voy a leer el verso 1 al 4, luego 7 al 9, 14 y 20 y 21. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Versos 7 al 9. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Verso 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Versos 20 y 21. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Amén. Toman asiento, muchas gracias. Aquí el apóstol Pablo, en los primeros versículos por lo menos, hace una recapitulación, un tremendo resumen de lo que hemos escuchado también la semana anterior, todo acerca del capítulo 14, que Pablo ha tratado ahí las diferencias entre los hermanos, las diferentes opiniones acerca de algún tema, acerca de alguna circunstancia. Hay que recalcar, no temas esenciales doctrinalmente hablando. Pablo no se refiere ahí a temas de repente que son realmente fundamentos de la fe, que hay un solo Señor. Eso es indiscutible. Si uno no cree esto, que Jesús es nuestro Señor, entonces no está en la comunión cristiana, ni siquiera está en Cristo. Te estás alejándote del fundamento. Y eso es incuestionable, es indiscutible. Ahí no hay nada, se puede enseñar, se puede edificar, se puede conversar para aprender, pero no va a cambiar nada. Pero si tú comes carne o solo legumbres, como lo que hemos observado, ¿no? O alguien dice, yo no tomo nada de vino, ni una gota. Y otro dice, no, alguna vez, no para emborrachar, pero alguna vez una copita de vino, eso es una importante cena, no tiene nada de malo. Diferencias entre los cristianos, ¿no? El uno así, el otro así. Pero no es fundamento de fe. No debemos hacerlo como fundamento de fe, ¿no? Entonces, esas diferencias en opiniones, ¿no? Aquí era una carne sacrificada a los ídolos, que los débiles decían, no podemos comer esto, prefiero solamente verduras y solamente legumbres, como Daniel, por decirlo así, ¿no? Pero otros, los fuertes que lo llama Pablo, decían, no, pero ¿qué tiene? No tiene nada, entonces, no, comemos nomás, damos, como dice Pablo también, damos gracias al Señor y comemos y punto, ¿no? Eso es en el caso de la iglesia de Roma. En la iglesia de Corintios también, en el capítulo 8, se recuerdan, es el mismo tema, es un pasaje paralelo, ¿no? Entonces, sin embargo, el apóstol Pablo establece razones que son amplias y atemporales que nos sirven para siempre. Mientras la iglesia exista en este mundo hasta que el Señor Jesucristo vuelva, tenemos razones que son atemporales que debemos aplicar siempre cuando haya diferencias que no sean fundamentales en el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, debemos aplicar lo primero que hemos dicho, que hay diferencias de opiniones.
El uno opina así, el otro opina así. Son opiniones. Es tu opinión, es mi opinión, es la opinión del otro, ¿no? Entonces, eso hay que aceptar. Eso hay que aceptar. Repito, no estamos hablando de fundamentos de fe, sino diferencias, el uno así, el otro así. ¿No? Como alguien dice, no, la mujer no puede ponerse pantalón jamás. Bien, no te lo pones. No hay que dividir la iglesia por eso, por el pantalón. Pero ocurre eso, ¿no? Dividen iglesias por pantalones. Primero. Luego Pablo decía, todos somos siervos de Jesús. A Él debemos agradar. Y nadie puede juzgar al siervo ajeno. Nadie puede estar juzgando, criticando al siervo ajeno por cosas relativas, por cosas de opinión. Luego Pablo dice, hay un solo Señor. El Señor Jesucristo murió por nosotros para ser nuestro Señor. Y por lo tanto, nosotros, siguiente punto, seremos juzgados por Cristo. ¿Sabes qué? Hermano, hermana, da gracias a Dios que no seré yo que te voy a juzgar. Da gracias a Dios. Porque yo me voy a equivocar o no. Yo me voy a equivocar. También doy gracias a Dios que yo no seré juzgado por nadie. Solo por Cristo. Solo por Cristo. ¿No? Es importante. Penúltimo decía Pablo que en esas cosas de opiniones debemos andar conforme al amor. Debemos aceptarnos, debemos ser tolerantes. Como decía Pablo, no por cuestiones de comida. Si alguien dice, no, Jesús no es Dios, no es el Señor. No, aquí no hay vuelta, aquí no hay nada que discutir. Así es, hermano, hermana, y si tú no puedes creerlo, no puedes aceptarlo, siempre igual también serás bienvenido, ¿no? Pero establecemos claramente, tú estás en error, ¿no? Pero si uno habla de pantalón y otro de falda y otro de carne, otro de legumbres, otro sí se puede tomar una copa y el otro no, y no vamos a estar discutiendo y hacer una asamblea de la congregación. A ver, pastor, vamos a establecer. No vamos a hacer esto. Tú aceptarás y amarás al otro que es distinto a ti. Amén. Amén. Ese es el cuerpo de Cristo, porque hay que andar conforme al amor. Y de esta manera, finaliza Pablo, debemos establecer el reino de Dios en la congregación. Nosotros somos representantes de su reino. Y Pablo dice, el reino no es comida ni bebida. ¿Qué es el reino? Justicia, paz y que te goces en el Señor. Eso puedes. Gozate en el Señor. También por el otro que es distinto a ti. Gloria a Dios. No somos uniformados. No todos necesitamos vestirnos de azul, de rojo o de negro o de verde, sino podemos en el cuerpo de Cristo ser distintos, pero todos fundamentados en Cristo, su persona, su señorío, su reino, su enseñanza. Ahí estamos fundamentados. Y sobre este fundamento podemos estar moviéndonos, yo opino esto, yo opino lo otro, ¿no? Y nos amamos, no hay problema. Mientras andamos con el fundamento, no hay problema. Y debemos tomarlo por seguro. Uno de los fundamentos de Cristo, ¿acaso no es también su amor? ¿No es también fundamento? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Entonces, aquí el apóstol Pablo resume entonces. En los versículos 1 al 2 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Si hay hermanos y hermanas que tienen alguna inseguridad en su fe al respecto de algún aspecto y toman decisiones distintas a las tuyas, que no correspondan a un fundamento, entonces debemos soportarlo, dice Pablo. Amén. Y de esta manera no debemos agradarnos a nosotros mismos, porque ¿cuál es el problema? Cuando empezamos a pelearnos de cosas insignificantes. Dile que está a tu lado, cosas insignificantes. Si peleamos de esto, ¿sabes a quién agradamos? A nadie, solo a nosotros mismos. Solo a nosotros mismos. Y Pablo dice, no. El cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, no es para satisfacción personal, no es para agradarnos a nosotros mismos, sino es, como dice Pablo, que cada uno debe agradar a su prójimo, debe amarlo.
en lo que es bueno. Claro, tampoco vas a agradar en lo que es malo, ¿no? Sino en lo que es bueno. Es decir, si el otro es diferente que tú, entonces acéptense, ¿no? Y que todo, eso es importante para el cuerpo de Cristo, haya edificación, dice Pablo acá, al final del verso 2. Todo para edificación. Pablo decía en algunas cosas de diferencias, prefiero orar que discutir. Prefiero orar, uno de aceptarlo al otro con su diferencia, ¿no? Y voy a orar. Si yo creo que tengo, digamos, razón, ¿no? O mi fe es más fuerte, más establecida en la gracia de Dios, ¿qué debo hacer por lo otro que es flaco en la fe? Orar. Amén. Orar. Eso debo hacer. ¿Por qué? Porque la comunión cristiana, dice en el versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y 5, pero el Dios de toda paciencia y de consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. La comunión cristiana, de nuevo, no es lo que tú opinas o lo que yo opino. La comunión cristiana no es para agradarnos a nosotros mismos. La comunión cristiana es llegar a un sentir, a una mente, a una fe, pero en Cristo. Para eso es la comunión cristiana. No es satisfacción personal. Cuando nosotros, por ejemplo, aquí venimos para adorar al Señor, para adorar y alabar al Señor, cuidado, debemos tener mucho cuidado, queridos hermanos. No lo debemos hacer para nosotros, debemos hacerlo para Él. Cuando tú estás aquí adorando, a Él debes dirigirte, a Él debes mirar. Si tú deseas, hasta aunque estés en una comunión aquí, debes verte como que tú solo con tu Dios. Así tienes que verte. Y tú tienes que mirarle a Él en tu espíritu, en tu corazón, en tu mente. Tienes que mirarle a Él y adorarle a Él, alabarle a Él, decir a Él, tú eres grande, Señor, tú eres lo más importante de mi vida, tú eres mi Señor. Todo eso es alabanza, ¿se dan cuenta? ¿Con qué alabo? Con tu boca, con tu corazón, con tu boca. Engrandécele. Solo al decir, Señor, eres bueno. Oh, el Señor ya está feliz porque estás alabando. Aunque sea una palabra, digamos, sencilla, aunque puede ser muy importante en otros momentos, ¿no? Estás alabando al Señor. Amén. Entonces, no es para agradarnos a nosotros mismos. La comunión cristiana, la iglesia en Cristo, la comunión entre nosotros es para que Cristo sea glorificado. Dice en el versículo 6 y 7, para que unánimes, miren lo que dice aquí, a una voz. ¿Saben por qué cantamos nosotros antes de la palabra de Dios? Para que a una voz, en unísono, con una melodía, una voz, con la misma canción, ¿no? Podemos a una voz glorificar a nuestro Dios, el Padre y del Señor Jesucristo. A una voz. Esa es la comunión cristiana, dice Pablo. Para eso existen ustedes, para eso se reúnen ustedes. No es un club, no es porque se han puesto de acuerdo, porque se quieren naturalmente tanto. Más bien podemos ser muy distintos, podemos ser sumamente diferentes en Cristo, en una iglesia. En una iglesia no debe ser un grupo homogéneo. La iglesia de los profesionales. Hoy día hacen así las cosas, ¿no? La iglesia de las chulitas. No, aquí tenemos que juntarnos. Profesionales, niños, estudiantes, cholitas, campesinos. Amén. Esa es iglesia del Señor. No porque es lo que nos une naturalmente, sino debemos unirnos espiritualmente. Y todo el que tiene esta esperanza en Cristo, que quiera agradar a Cristo, más que todo ellos, los que quieren buscar al Señor, los que quieren agradar a Cristo, los que quieren vivir para el Señor, aquí somos bienvenidos para ser parte. Si alguien tiene dificultades con eso todavía, también él será bienvenido y puede sentarse, no hay problema. Pero para ser parte del cuerpo de Cristo y de la iglesia del Señor, hay que unirnos en Cristo, no en las cosas naturales, no porque somos del mismo partido político, no porque somos más o menos de la misma clase económica, no porque somos de repente de las mismas opiniones, de las mismas razas, de los mismos colores. No, todo tiene que ser, todo puede ser distinto
en todo rango, en todo, pero todos unidos en una fe en Cristo. De eso está hablando aquí Pablo. Eso es justamente la iglesia del Señor. Miren, y Pablo sigue hablando. Esas son las consecuencias del evangelio del reino. Esas son las consecuencias que alguien haya creído en el Señor Jesucristo y en el evangelio, que se haya arrepentido de sus pecados. Esas son las consecuencias, que ahora pueden juntarse con gente que tal vez en el mundo jamás hubieran entendido. Pero aquí en Cristo tienen que estar unidos. Alguien decía que de repente hasta palestinos cristianos y judíos cristianos podrían juntarse en el mismo culto y alabar al mismo Dios y pueden abrazarse. Creo que se toma ese ejemplo porque se observa, ¿no? Esa tremenda pelea. Son una de las cosas más peleadas políticamente, racialmente, socialmente en el día de hoy, ¿no? Chile, Bolivia, no es nada al respecto de lo que es judío y palestino. No es nada. Pero aún ellos, si los dos son cristianos, pueden alabar al Señor juntos, trabajar juntos para el reino, amarse, perdonarse, respetarse, aceptarse, ayudarse el uno al otro. Amén. Y no caer en esas trampas del mundo y del enemigo. Son trampas del mundo que separan. Dice en el verso 6 y 7, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, de nuevo, por tanto, otra vez, sigue diciendo Pablo, por eso, por tanto, por consiguiente, recibíos los unos a los otros. Mira, cuánta insistencia de Pablo. Justamente una comunidad cristiana en la ciudad de Roma, que estaba compuesta más o menos 50-50 entre judíos cristianos y gentiles cristianos. Y vaya, qué diferencia entre los dos. Ahorita vamos a observar, ¿no? Entonces, pero ¿qué dice Pablo? Aún en estas fuertes diferencias entre judío y gentil, pero los dos son cristianos, deben recibirse los unos a los otros. Ese es el evangelio, eso produce el evangelio. El evangelio del reino, el evangelio del Señor Jesucristo une personas que naturalmente no estarían jamás juntos. Amén. Y Pablo pone realmente el mayor referente del universo, el mayor referente que existe en todo el universo, de cómo entre nosotros debemos recibirnos, aceptarnos, amarnos, tolerarnos, cómo debemos recibirnos los unos a los otros, no obstante nuestras diferencias. Repito, no hay afán, no debe haber ningún afán de anular las diferencias. No somos una ideología, no tiene que haber este afán, todos tienen que ser lo mismo. No, lo natural es que tiene que haber diferencias, es lo normal. Tiene que haber diferencias, porque tiene que manifestarse el evangelio del reino, que el evangelio del reino es lo único en este mundo que puede unir gente totalmente separada, naturalmente, políticamente, económicamente, socialmente, racialmente. El evangelio de Cristo tiene el potencial de unir gente que jamás se buscarían. Amén. Y Pablo pone el mayor referente que existe en el universo, Cristo mismo. Y Pablo pone esa referencia, como también Cristo nos recibió. Nosotros debemos aceptarnos los unos a los otros, dice Pablo aquí exactamente. Debemos aceptarnos, así como Cristo nos aceptó. ¿Acaso nos aceptó porque somos tan buenos discípulos? ¿Tan santitos somos? ¿Tan obedientes somos? ¿Por eso nos aceptó Jesús? No. Fíjate, si hablamos de diferencias, debemos aceptarnos. ¿Qué tal sea un pecado? Estoy hablando de cosas un poco más difíciles ya, ¿no? No solo de una opinión, sino un pecado entre nosotros. Ahora, obviamente, fundamento de fe, tiene que haber arrepentimiento. Pero yo no estoy en la iglesia del Señor Jesucristo desde ayer o reciente. Conozco lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto cuesta para el cuerpo de Cristo que una persona haya caído en pecado, sin embargo se arrepienta profundamente? Y aún así, la iglesia todavía anda así, no, Cristo, no.
así, ¿sí o no? Debemos aceptarnos, así como Cristo nos aceptó. Amén. Amén. ¿Para qué todo esto? Pablo dice, para gloria de Dios. No se trata de ti, ni se trata de la iglesia, ni siquiera para que tengamos una linda congre. No, cuidado con esto. No estamos en este mundo para hacer una linda congre. Estamos en este mundo para glorificar a Dios. Amén. Las diferencias son reales, pero el propósito de la comunidad cristiana es la gloria de nuestro Padre, Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Al respetarnos unos a otros, aunque seamos tan distintos, realmente nos hacemos capaces de glorificar a Dios. De que solamente nos amamos porque llevamos los mismos hobbies y somos de la misma clase social. ¿Cómo decía Jesús? ¿Acaso eso no hacen los mundanos también? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Justamente la gloria de Dios es esto. Es la gloria que realmente seres humanos totalmente distanciados en lo natural, en Cristo, son unidos. Y esto será gloria de Dios. Muéstranos por favor 2 Tesalonicenses 1:12. Porque realmente todo nuestro andar, todo nuestro orar, todo nuestro propósito, toda actividad debe encauzarse, tiene que tener esta causa. Dice Pablo en el versículo 12, para que el nombre del Señor, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, para la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Para su gloria, para su gracia, para su exaltación, para que Él sea magnificado, engrandecido y sea el Señor de señores y Rey de reyes. Para eso es la comunión cristiana, para eso es la comunidad cristiana. Así termina Pablo, para que haya un mismo sentir entre nosotros. Amén. Amén. Así como Cristo nos recibió, para la gloria de Dios. Y para que ninguno en la iglesia de Roma se sienta, ¿cómo se dice? ¿Relegado? Relegado, ¿no? ¿Relegado? ¿No? Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 9, 10 y 11, es decir, 3 capítulos, muestra a los gentiles, a los creyentes gentiles, que Dios no ha acabado con su pueblo de Israel. Les hemos compartido ya. Y si queremos recordarnos, está grabado también 3 enseñanzas acerca de los israelitas, ¿no? Así, físicamente hablando. Entonces, o los judíos podemos decirlo también. Entonces, Pablo muestra ahí que Dios no ha terminado con ellos. Dios tiene un plan con ellos, ¿no? Obviamente el plan de Dios es que también llegan a Cristo. Ese es su plan. Pero será un plan ejecutado de alguna manera. Si tenemos la oportunidad para predicar el Evangelio de Cristo a un judío, debemos también aprovecharlo y con mucho cariño y con mucho amor, con mucho respeto, podemos hacerlo, ¿no? Pero de lo que Pablo está hablando, que será una obra de Dios. Ahí dice Pablo, todo Israel será salvo, será una obra de Dios. Significa lo que significa eso, ya lo he explicado, lo que significa esto, ¿no? Pero Pablo dice, así todo Israel será salvo. Pero no será una obra humana, ¿se dan cuenta? Será una obra de Dios. Será una obra de Dios. Pero ahora el apóstol Pablo hace referencia a los gentiles. ¿Qué pasa con los gentiles? Es decir, ¿cuál era el problema del cristiano judío en la iglesia de Roma? ¿Por qué era tan costoso para él aceptar al gentil que de repente el judío cristiano seguía en esta norma, por ejemplo, de no comer algunos animales, de no comer cerdo, por ejemplo, jamón, ¿no? No podía comer un judío. Y el judío cristiano
seguía también con esta regla, con esta norma, porque así ha crecido, así sus padres hayan educado. Es como que, no sé, voy a exagerar un poco, ¿no? Como que te invitarían a ti, aunque somos gentiles creyendo, ¿no? Pero ¿qué tiene que comas perro también? Yo creo que todos dirían, no, gracias, muchas gracias. Todavía me puedes invitar cocodrilo, dicen que es como carne de pollo, digamos, ¿no? Pero no sé, pero perro, no, gracias. ¿Por qué? Porque nuestro concepto, nuestra cosmovisión, nuestra vida desde la niñez ha sido así. Nuestro contexto cultural occidental, lo llamamos, ¿verdad? Es pues otra dieta, ¿no? O Ezequiel me ha dicho también, los chinos tampoco comen tanto perro como se declara, digamos, pero esa es otra conversación, ¿no? Pero digamos solo a manera de ejemplificar nada más. Pero nosotros, nuestra dieta, ¿cómo está compuesta? Generalmente comemos carne de vaca, de pollo y de cerdo, ¿no? A veces otras cosas más comemos también. A algunos les gusta, qué sé yo, pescado también comemos, ¿no? Otros comen cangrejos, caballo no tanto creo aquí, ¿no? No, por eso aquí en Bolivia me refiero, ¿no? ¿Qué más comemos? Chuño, aunque no estoy de acuerdo con eso. ¿Ah? Cordero también, ¿cierto? Llama, ¿no? O vicuña, no. Llama, ¿no? Llama. Conejo, por lo menos el falso conejo, ¿no? Entonces, pero mira el judío. Imagínate al judío hace 2000 años atrás, en la ciudad de Roma, congregándose juntamente con gentiles que comen cerdo, que comen todo, que nada que ver con el judaísmo. Y ahí está el judío, está en una cena. Aquí me voy, decía el judío cristiano. No, esa es una asquerosidad. No, yo leo mi Biblia y toda la vida me han enseñado, los gentiles son enemigos. ¿Cómo ahora supuestamente? Ellos ya, si quieren ser parte del pueblo de Cristo, que por lo menos se comportan como tales. Jesús era judío, ¿no es cierto? Entonces que se comporta así, como Cristo, como judío, estaba ahí comportando. Hasta hoy día hay esas ideas, ¿no? De judaizar, que los gentiles tienen que volver a lo que son las leyes del desierto. Yo lo llamo leyes del desierto, ¿no? Para que un poco tenemos idea hacia dónde debemos ubicarlo, esas leyes, ¿no? Entonces, las leyes del desierto, que los gentiles también tienen que cumplir las leyes del desierto y todas esas ordenanzas y todas esas cosas, quieren ser cristianos, así tienen que hacer, si no, no pueden ser cristianos. Eso era el problema real en la iglesia de Roma. Entonces, ¿cuál era el problema? Pablo hace aquí, como lo que yo llamo aquí es una apologética en favor de los gentiles. Pablo ya lo había hecho en 9, 10 y 11 de Romanos, una apologética para los israelitas, que Dios tiene un plan para ellos todavía. Aunque hay judíos también ya convertidos a Cristo. Ahora Pablo hace una apologética en favor de los gentiles. Porque el judío cristiano tenía muchas dudas y muchos cuestionamientos acerca de que los gentiles así nomás se conviertan a Cristo, ¿no? Es un antiguo problema. Ya en la iglesia de Jerusalén existía este problema, ¿se recuerdan? Hechos 15, ¿no? ¿Cómo pueden convertirse los gentiles así nomás? O no, ellos tienen que cumplir y tienen que primero convertirse a Moisés. Primero tienen que cumplir las leyes del desierto. Y recién pueden convertirse a Cristo. Eso era el concepto de muchos judíos cristianos de esta época de Hechos 15, ¿no? Y ese era un problema en la iglesia realmente. La verdad es también, como los primeros cristianos todos eran judíos, la palabra dice, no predicaban a nadie el evangelio de Cristo, sino solo a los judíos. Nadie se atrevía a hablar el evangelio, menos a gentiles, ni siquiera a samaritanos. Ahora, sabemos lo que Jesús decía, ¿se recuerdan? Id y haced discípulos, ¿dónde? En todas las naciones. ¿Saben lo que ellos interpretaban? Ahí está, justamente, qué grave es una mala interpretación. Por eso debemos aprender a interpretar la palabra de Dios. ¿Saben lo que ellos interpretaban de las palabras de Jesús? Sí, debemos ir a todas las naciones y buscar a los judíos ahí y predicarles. Así lo entendían. Y no les cuadraba, no les entraba que Jesús estaba hablando a los gentiles.
a las naciones que no son judíos. En Marcos todavía más claro, decía Jesús, y el evangelio tiene que ser predicado a toda criatura, no solo a los judíos, a todo ser humano. Y en Hechos, ¿qué decía Jesús también? Antes que se fue, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra, dice, ¿no? Ahí está. Pero no entendían que debían predicar el evangelio realmente a los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué había esa discrepancia? La verdad es que las diferencias entre judíos y gentiles, queridos hermanos, quiero que entiendan, que seamos un poco entendibles en ponernos en la mente del judío en el primer siglo en la iglesia de Roma, por qué le costaba tanto aceptar a los gentiles, ¿no? Debemos un poco entender porque las diferencias entre judíos y gentiles. Ahora, fíjate, las diferencias eran incluso judíos y samaritanos. ¿Me explico? ¿Cuánta mayor diferencia? Una diferencia que no podían jamás sobrellevar naturalmente con los gentiles, con los samaritanos, hermanos israelitas lejanos así, con los gentiles peor. Las diferencias entre judíos y gentiles eran profundas, escúchame, y dolorosas. Profundas y dolorosas. Ya desde el siglo II antes de Cristo, las diferencias eran insuperables entre judíos y gentiles. Voy a dar una lectura del libro de Macabeos, primera de Macabeos, capítulo 5, verso 1 y 2. No está en nuestras Biblias porque no es del canon, no es del texto inspirado por Dios, pero son textos valiosos para la lectura porque aprendemos lo que llamamos la época intertestamentaria, es decir, entre el Antiguo Testamento, último libro Malaquías, y el Nuevo Testamento, primer libro de Mateo, no fue el primero, pero ahí está en nuestras Biblias por lo menos, ¿no? Entonces, intertestamentaria. Los libros que llamamos también apócrifos, otros lo llaman deuterocanónicos, los católicos lo llaman deuterocanónicos, ¿no? De un canon menor, lo llaman ellos. Es interesante, muchos católicos ni saben esto. Es canon menor. Hay un canon mayor y hay un canon menor, que son los deuterocanónicos. Pero los católicos ni saben eso. Lo toman todo, no, ahí está en la Biblia. No, pero un ratito. Esos libros, ustedes mismos los llaman, nosotros los llamamos apócrifos, pero ustedes mismos los llaman deuterocanónicos. Es decir, de un menor grado de espiritualidad. Eso muchos católicos no toman en cuenta y se pelean con nosotros. Oh, ¿por qué no está en la Biblia? Bla, bla, bla. No, así. Bueno, entonces, el primer libro de Macabeos, capítulo 5, verso 1 y 2, en la Reina Valera no está, entonces estoy leyendo de la Dios habla hoy, por si acaso, ahí lo vas a encontrar. Dice en el verso 1 y 2, ¿por qué habían esas fuertes diferencias entre judíos y gentiles? Dice, cuando las naciones vecinas supieron que el altar había sido reconstruido y que el templo había sido edificado de nuevo como era antes, se indignaron mucho las naciones, los gentiles. Se indignaron mucho porque los judíos restauraron su templo. Y dice en el verso 2, y decidieron las naciones, los gentiles, efectivamente, decidieron exterminar a los israelitas. Exterminar a los israelitas. Decidieron exterminar. ¿Tú sabes lo que significa exterminar? Matarlos, destruirlos, ¿no? Decidieron exterminar a los israelitas que vivían entre ellos. Comenzaron, pues, a matarlos para exterminarlos. O sea, ¿por qué habían estas fuertes diferencias y discrepancias y distanciamiento insuperable entre judío y gentil? Porque los judíos, cuando ellos restauraron su templo para adorar a su Dios, los gentiles entre ellos empezaron a tomar la decisión de matarlos y los mataron efectivamente. Empezaron a matar a judíos. En los versículos 9 al 10 del mismo capítulo 5 de 1 Macabeos dice, la población pagana de Galaad, ese es en el norte de Israel, o sea, no está lejos, no estamos hablando de Egipto, de la India. Dice, la población pagana de Galaad, cerca de Samaria, se alió contra los israelitas que vivían en ese territorio
para exterminarlos. Parecen palabras actuales, ¿no? ¿Sí o no? No, como muchos extremistas islamistas que buscan exterminar a Israel. Parece actual, ¿no? Pero eso ocurrió hace 2200 años, ¿no? Entonces, se alió contra los israelitas que vivían en ese territorio para exterminarlos. Estos se refugiaron en la fortaleza de Datema, está ahí en Samaria, 10, y enviaron a Judas, justamente el Judas Macabeo, y enviaron a Judas y a sus hermanos una carta en que decían, cito, la población pagana, los gentiles, que nos rodea, se ha aliado para exterminarnos. Entonces, eso lo vivían los judíos durante siglos. Y en la época de Jesucristo era muy vigente, en la época de Pablo era muy vigente esta fuerte separación entre judíos y gentiles, esta fuerte pelea entre ellos, ¿no? Y por otro lado también debemos entender Israel en la época de Jesús y también en la época de Pablo. Israel no estaba libre, estaba subyugado bajo el poder político y militar de ¿quiénes? De gentiles, de romanos, del imperio romano, ¿no? Entonces había mucha discrepancia. Voy a leer algo en Mateo 18, 17, dice, si no los oyere a ellos, dile a la iglesia, si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué está diciendo Jesús? Bueno, está hablando aquí un poquito cuando hay pecados en la iglesia, ¿no? En el pueblo de Dios, entre los cristianos, ¿no? Entre los discípulos de Jesús, cómo deben tratar el tema, etcétera, etcétera. Ahora, al final dice Jesús, cuando no llega a arrepentirse de su pecado el otro, tómalo como gentil, dice Jesús. ¿Por qué dice gentil? Porque gentil, la palabra gentil, era una palabra como muy despectiva. Era un término, un título, como llamamos, peyorativo. Es decir, muy negativo, muy despectivo. En la época de Jesús, ¿no? Tenlo por gentil. O sea, como que no es del pueblo, no tiene nada de Dios, ¿no? En Hechos 10, 28, decía el apóstol Pedro, y les dijo, cuando él entró a la casa de Cornelio, o sea, cuando un gentil, de un romano, entró Pedro a la casa de un gentil romano, y Pedro dice ahí a toda la familia romana, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Es abominable. No puede un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Los gentiles eran considerados injustos, abominables, idólatras, pecadores, sin esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el día de hoy, judíos ortodoxos siguen con la mentalidad, nuestro Dios va a hacer que los gentiles van a estar bajo nuestros pies. Hasta el día de hoy. No todos los judíos estoy hablando, los judíos ortodoxos, no todos tampoco, pero muchos todavía tienen esa mentalidad. Tienen esta fe, ¿no? Esta esperanza. Los gentiles un día serán nuestros esclavos. O sea, esta mirada despectiva hacia el gentil, hacia los gentiles o paganos, es hasta el día de hoy. Fíjense, en Hechos 6:1 hay un acontecimiento que dice, en la iglesia de Cristo ya estamos hablando, ni siquiera ya estamos hablando solo del pueblo judío, sino ya de los judíos cristianos que habían todavía esas discrepancias. Dice, en aquellos días, como que creciera el número de los discípulos, Hechos 6:1, dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora, eso necesita explicación. ¿De qué está hablando? Aquí está hablando netamente de judíos. Bueno, aquí menciona griegos, no está hablando de gentiles. Escúchame bien, está hablando de judíos. Pero en Jerusalén habían dos grupos de judíos. Hebreo hablantes, exactamente arameo hablantes, pero digamos aquí dice hebreo hablantes, y griego hablantes. Judíos hablando griego. Y las viudas de los judíos hablando griego eran desatendidos y eran puestos ahí como atrás, como que no, estos no, solo por hablar como un gentil, solo por hablar griego.
que eran judíos también, eran judíos, eran cristianos convertidos a Cristo, pero hablaban griego, no arameo o hebreo. Solo por ese hecho, en la iglesia de Cristo en Jerusalén fueron tratados despectivamente, fueron desatendidos en la distribución diaria para su comida de ellas, de esas viudas. Entonces, nos damos cuenta que aún en la iglesia de Cristo ha costado esto, entender y superar esas diferencias. Por eso Pablo es muy enfático en la iglesia de Roma. Hay un señor historiador y que era senador romano en el primer siglo que se llamaba Tácito. Él escribe: los judíos son sumamente leales entre sí y siempre están listos para mostrar compasión, para ayudar entre los judíos. Y observa Tácito: pero hacia otro pueblo, es decir, hacia los gentiles, pero hacia otro pueblo solamente sienten odio y enemistad. Escúchame, eso estaba en la iglesia de Roma. Así se convirtieron judíos al Señor Jesucristo y empezaron a ver, pero aquí hay gentiles. Complicado, ¿no? Entonces el apóstol Pablo ahora debe demostrar que los gentiles, a los judíos debe demostrar que los gentiles son también incluidos en los favores de Dios, no solo los judíos. Eso hace Pablo ahora en la carta de los Romanos. Ahora le toca hacer lo mismo, esa misma apologética, lo que hizo Pablo en favor del pueblo de Israel, que Dios tiene planes todavía para con ellos. Ahora, frente a los judíos que rechazaban a los gentiles, Pablo tiene que hacer una apologética a base de las Sagradas Escrituras, que Dios los incluye a los gentiles en sus planes también. Y menciona a Pablo, primero en el verso 4 voy a leer, dice: porque las cosas que se escribieron antes, es decir, las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, fueron escritas ¿para qué? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces Pablo va a basar todas sus ideas, no simplemente en un cariño hacia los gentiles, el mismo judío, toma eso en cuenta, él mismo es judío, ¿no? Entonces él mismo ha aprendido también ver en los gentiles el plan de Dios, los favores de Dios en ellos y que no por naturaleza están sin esperanza. Entonces Pablo comienza en el verso 8 diciendo: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, es cierto, vino como judío para mostrar la verdad. Jesús vino para mostrar la verdad, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y Pablo va a mencionar ahora varias promesas al respecto de los gentiles, que esas promesas también deben cumplirse porque Dios, nuestro Dios, del pueblo de Israel, nuestro Dios Jehová, Yahvé, creador de los cielos y la tierra, nuestro Adonai, Él ha dicho esto: yo voy a incluir los gentiles en mis planes. Y Pablo tiene que demostrar eso ahora a los judíos a base de las Escrituras. Y Pablo dice en el verso 9 que Jesús no solamente vino a la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, sino en el verso 9 dice también para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Eso para un judío era inconcebible, era inentendible. ¿Cómo? No. O sea, los gentiles tienen que ser los esclavos. Y Pablo dice: no, ellos también están para recibir la misericordia de Dios y para glorificar al mismo Dios. Como está escrito, ahora comienza Pablo con la defensa a base de las Escrituras. Con eso podemos aprender nosotros también. Por eso nosotros debemos aprender las Escrituras, leer las Escrituras, porque toda nuestra fe, todo nuestro accionar debe estar basado ¿en qué? En la palabra escrita de Dios. Aquí encontramos la consolación de la esperanza en Dios, en las Escrituras. Amén. Y dice, como está escrito, de que los gentiles también van a glorificar a Dios por su amor y la misericordia de Dios. Menciona Pablo algo: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. De que aún entre los gentiles se va a alabar el nombre del Señor. Porque entre los gentiles se tiene que confesar el nombre de Dios. Entre los gentiles, a los gentiles se debe predicar el evangelio de Cristo, decía Pablo. En el versículo 10 dice Pablo:
pero voy a leer porque va a ser bueno eso que nosotros veamos la referencia al Antiguo Testamento, porque Pablo está leyendo, está escribiendo aquí, no sus ideas, sino Pablo está citando Deuteronomio 32, verso 43. Tal vez nos puedes mostrar esto, aunque mejor no, porque en la Reina Valera no está muy bien traducido. Pablo lo traduce muy bien y lo cita muy bien en su carta a los romanos. Pero la Biblia textual, la cuarta versión, traduce así este versículo a que Pablo se hace referencia. Dice en Deuteronomio 32, 43, ahí está, ¿no? Entonces dice, alegraos, oh cielos, junto con él. Bórramelo, sí. ¿No? Estoy leyendo la Biblia textual, la cuarta versión, Deuteronomio 32, 43. Dice, alegraos, oh cielos, junto con él, y adórenlo todos los ángeles de Dios. Y ahora viene lo que hace Pablo referencia. Dice, alegraos gentiles con su pueblo. O sea, Pablo está demostrando aquí que los gentiles junto con el pueblo de Israel deben alabar y alegrarse en Dios. Y dice, ellos también tendrán esperanza, dice, y fortalezcanse en él. Y Pablo lo llama gentiles e israelitas. Pablo llama, fortalezcanse en él todos sus hijos. O sea, Deuteronomio ya habla de que los gentiles también llegarán a ser hijos de Dios. Y no es nada extraño porque Dios ya lo había dicho a Abraham. ¿Se recuerdan? Génesis 12. Luego Pablo menciona, en el verso 11, Pablo menciona el Salmo 117, verso 1 y 2. En efecto, el salmo más cortito, el salmo más pequeño en todas las escrituras, menciona a Pablo diciendo, alabad a Jehová. ¿Quiénes? Gentiles todos, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, dice el Salmo 117. ¿No? Entonces Pablo demuestra a los judíos, oye, tú debes aceptar a esos gentiles también, que naturalmente tienes diferencia, pero Dios los ha incluido en sus planes. Y más bien juntos deben alabar a una voz al Señor. En el verso 12 menciona Pablo Isaías capítulo 11, verso 10. Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, por las naciones, y su habitación será gloriosa. Tremendas promesas que Dios ha hablado a través del profeta Isaías, diciendo, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí. ¿Qué es la raíz de Isaí? La raíz de Isaí, el padre o el abuelo o bisabuelo de David, ¿se recuerdan? Entonces esta genealogía, esta generación de Isaí se hace referencia. Entonces llamarlo la raíz de Isaí quiere decir otro David vendrá. Otro David vendrá. Es decir, el rey Jesús es otro David, ¿no? Y ese otro David será esperanza para todos los pueblos. Será realmente de que todas las naciones buscarán a este otro, o este segundo David, el Mesías, el Rey Jesús. Las naciones le buscarán. Amén. Entonces, realmente aquí el apóstol Pablo dice que el Dios de esperanza debe fortalecernos en todo. De que realmente Pablo está con mucha esperanza en la iglesia de Roma, que van a entender todo muy bien, todo lo que estaba explicando Pablo, toda su apologética, que los gentiles están incluidos en el favor y en los planes de Dios en Cristo, porque ellos esperan a la raíz de Isaí, esperan en el mismo Mesías. Entonces Pablo está muy lleno de esperanza para con el pueblo romano, ahí con los cristianos romanos, entre judíos y gentiles, que Dios los ha llenado de bondad y de conocimiento.
que Pablo está haciendo solamente como recuerdo. Les está diciendo, recuérdense, queridos hermanos, judíos y gentiles, que todos a una voz debemos alabar a nuestro Señor Jesucristo, que el Evangelio de Dios es también para los gentiles, para que ellos también, juntamente con ustedes, sean una ofrenda para Dios. Amén. Y finaliza el apóstol Pablo en Romanos 15, 17 al 21, termina el apóstol Pablo en el versículo 17, es que todo tiene que terminar en la gloria de Cristo. Nosotros no vivimos para glorificarnos a nosotros mismos, dice Pablo, sino debemos gloriarnos en Cristo. En el verso 18 decía Pablo, ¿por qué? Porque Cristo opera y trabaja en cada uno de nosotros, tanto en el cristiano judío y en el cristiano gentil, en el cristiano que come carne y en el cristiano que come solamente legumbres, en el cristiano que toma de vez en cuando alguna copa de vino y en el cristiano que rehúsa totalmente tomar vino. Dios Jesucristo opera con su poder tanto en la mujer que se pone de vez en cuando un pantalón y en la otra mujer que solamente prefiere falda. Amén. Cristo opera en todos y por todos. Amén. Porque realmente el Evangelio tiene que traer esas consecuencias a nuestras vidas. No podemos nosotros alegrarnos, agradarnos a nosotros mismos, dice Pablo, sino debemos nosotros apuntar quién es Cristo. Y de esta manera, cuando nosotros realmente nos respetamos y buscamos y que realmente expresar el cuerpo de Cristo, realmente hasta Dios va a permitir y que también hay que buscar los señales y prodigios tienen que manifestarse en el cuerpo de Cristo y que realmente de esta manera todos juntos a una voz para glorificar a Cristo, como decía Pablo mismo, debemos esforzarnos a predicar este evangelio del Señor. Amén. No podemos callarnos. El que ha escuchado el evangelio, el que ha creído en el evangelio, ¿qué va a ser la inmediata respuesta de uno que ha creído en el evangelio de Cristo? ¿Qué va a producir el evangelio de Cristo en ti y en mí? Hablar del evangelio. Y no solamente espontáneamente cuando se nos ocurra, sino Pablo dice, yo me esforcé para predicar el evangelio. Debemos esforzarnos a predicar el evangelio. No solamente cuando nos conviene, no solamente cuando de repente sentimos, creo que es oportunidad para hablar del evangelio. ¿Qué dice Pablo? El evangelio tiene que ser predicado incluso solo en tiempo. No solo a tiempo, no solo en tiempo favorable, sino el evangelio debemos esforzarnos, predicar también fuera de tiempo. Creo que también dice a diestra, siniestra, ¿no? A judíos y gentiles, a gente que nos agrada, a gente que no nos agrada, supuestamente, debemos predicar el evangelio de Cristo. Amén. Y todo esto, termina Pablo, es para glorificar a Cristo, para glorificar a nuestro Dios. Amén. Amén. Nos pongamos de pie, por favor.